Amado Padre Celestial, Señor, gracias por la vida que nos das, Señor, y el privilegio que nos das de servirte, Señor. Padre, te ruego que el día de hoy, Señor, prepares los corazones. Te rogamos, Señor, que abras sus ojos, su entendimiento, Señor. Que los bendiga, Señor, y que hables a través de mí para que la palabra se exprese y se difunda, Señor, de forma clara, Señor, y de forma contundente, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, y librándonos de cualquier engaño del enemigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Esta es la segunda sesión. Vamos a ver, hoy vamos a enfocarnos en todo lo que tenga que ver con ocultismo, ¿sí? La sesión pasada estuvimos platicando acerca de la actividad demoníaca y estuvimos comentando cómo la problemática no es la actividad de Satanás ni la actividad de los demonios, porque Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder vivir como Él quiere, para que podamos vencer en medio de cualquier situación y que podamos utilizar a Satanás para nuestro beneficio. ¿Sí? Habíamos comentado que la única razón por la cual Dios deja libre todavía a Satanás es porque le saca provecho. ¿Sí? Y no es como algunos piensan que es un mal necesario. No, no es necesario, pero es un mal aprovechado. ¿Sí? Satanás es un mal aprovechado. Entonces, la vez pasada comentamos acerca de cómo la ignorancia es lo que le permite al enemigo ganar terreno en nuestras vidas. Y hoy una de las cosas que habíamos comentado, vimos la definición de ocultismo, vimos la definición de maldición, vimos la definición de perturbación. Son las formas típicas en las cuales se lleva a cabo la actividad demoníaca en nuestras vidas. Obviamente estamos haciendo a un lado la actividad de la tentación, que es algo normal en todas las personas, ¿sí? Pero la actividad cuando hablamos de actividad demoníaca nos estamos enfocando en esos tres aspectos: la perturbación, la posesión y la maldición. Y habíamos platicado que una de las cosas que lo que abre puertas es el pecado, ¿sí? Habíamos platicado que el pecado es lo que abre puertas, pero no todo pecado abre puertas. Hay de pecados a pecados. Habíamos comentado que pecados por su tipo, ¿sí? Y por su recurrencia ocasionan la apertura de puertas y a posesión demoníaca. Y habíamos platicado, si es la primera vez que sintonizas aquí, habíamos platicado que la posesión demoníaca normal es una posesión demoníaca parcial. No es como que el demonio toma control de tu vida y tu cuerpo y andas ahí todo poseído caminando ahí por las calles como el endemoniado como zombie o el endemoniado de Gadareno, ¿no? No, no es así. Típicamente toma un control de alguna área de tu vida desde dentro de ti y controla ese aspecto de tu vida, o se manifiesta en algunas situaciones en particular que habíamos comentado en la sesión pasada. Pero entonces, ¿qué es lo que abre puertas? Sabemos que es el pecado, pero no todo tipo de pecado. Habíamos platicado que uno de los tipos de pecado que abre puertas es el ocultismo. Y hoy quiero que enfoquemos en toda la cuestión de actividad demoníaca, sí, de ocultismo. ¿Qué es el ocultismo y cómo opera? ¿Sí? De hecho, habíamos terminado la sesión pasada con aclarando que Dios tiene el monopolio de la provisión espiritual. O sea, tú quieres que Él es el que tiene la prerrogativa para que acudas solamente a Él como proveedor espiritual, ¿sí? Y ocultismo, entonces, tiene que ver con el acudir a otro ente espiritual para que te provea o que te ayude, ¿sí? Alguna situación. De hecho, ocultismo son todos los medios alternos que buscan sustituir a Dios y lo que Él nos provee de forma natural o sobrenatural, por otros medios espirituales, ¿sí? Y cuando acudes a otro sustituto, estamos hablando de ese sustituto que reemplaza a Dios, siempre toma la forma de un ídolo, ¿sí? Déjame aclararte este aspecto, ¿sí? El ídolo es el proveedor espiritual que acudes en lugar de Dios, ¿sí? Es lo que es el proveedor pirata, ¿sí? Acuérdate, ocultismo son todos los medios espirituales alternos que buscan sustituir a Dios y lo que nos provee de forma natural o sobrenatural. ¿Hay cosas que Dios nos provee de forma natural? Sí, claro, por medio de la agricultura, el trabajo y demás. Pero también hay cosas que nos provee de forma sobrenatural, ¿sí?
Todos los medios naturales sabemos que provienen de Dios. Los sobrenaturales o espirituales pueden provenir de Dios o de Satanás. Nada más hay dos fuentes. El ocultismo son todas las prácticas que conllevan el acudir a un proveedor espiritual alterno que reemplaza a Dios, y ese toma la forma de un ídolo. ¿Sí? El ídolo es el proveedor espiritual al que acudes en lugar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un ídolo? Es un ídolo porque habíamos comentado, ¿te acuerdas la sesión pasada? Que Dios tiene cualidades únicas como omnipresencia, omnipotencia, y otras cualidades, eterno y demás, que solamente corresponden a Dios. Esas cualidades lo llevan a tener funciones únicas y también lo llevan a tener demandas únicas, funciones únicas, como que es el único creador, Él es el único que escucha y atiende todas las oraciones y demás, ¿sí? Entonces, cuando decimos que es un ídolo, es porque tú acudes a otro proveedor espiritual y lo elevas falsamente al nivel de Dios al darle atributos espirituales y tratos que solamente corresponden a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Cuando le oras a otro ente espiritual que no es a Dios, o le invocas, le atribuyes omnisciencia. Porque crees que te escucha y que te atiende en cualquier lugar donde estés y atiende un montón de oraciones de todos aquellos que lo invocan. ¿Sí? Le atribuyes omnisciencia y omnipresencia. Es decir, crees que puede escuchar tus oraciones en cualquier lugar donde estés. Entonces, cuando tú estás acudiendo a otro, tú lo estás elevando al nivel de Dios, dándole una cualidad que solamente Dios tiene. Cuando esperas que te ayude, le atribuyes omnipotencia. Crees que tiene el poder para contestarte. Cuando haces su voluntad para agradarle y recibir su favor de cualquier otro ente espiritual, le das la devoción y el servicio que solamente Dios demanda para sí mismo. ¿Sí? Cuando le das gracias y honra por los beneficios que crees que te otorga este otro ente espiritual o al ídolo, le das la devoción que le corresponde solamente a Dios. Y cuando temes represalias por no agradarle, le das el temor que Dios demanda para sí. ¿Sí me explico? Por eso cualquier otro ente espiritual al cual tú acudas para ayuda, lo que haces es que al acudir a ese otro proveedor espiritual, lo elevas a la forma de Dios, ¿sí? Por eso se convierte en ídolo. Formas en que puede adoptar el ídolo, ¿sí? El ídolo es básicamente cualquier ente espiritual al que tú acudes, pero puede adoptar diferentes formas. Una de las formas en las que puede adoptar o presentarse este ídolo es básicamente cualquier elemento de la creación. Pueden ser elementos de la creación como el sol, la luna, las estrellas, árboles, piedras, etc., a quienes se les dan poderes sobrenaturales o personalidad y atributos divinos, ¿sí? Por ejemplo, los antiguos, hoy sabemos, por ejemplo, que el sol es un astro celestial en el espacio que no tiene conciencia, ni personalidad, ni nada. Pero se convierte en ídolo cuando ya le das poderes sobrenaturales, personalidad y atributos divinos. Donde la gente le oraba, pedía su auxilio y ya al momento de estar haciendo eso, lo estás convirtiendo en un ídolo. Hay gente que dice que sana. Sí. Gente que ya le empiezas a dar atributos. Entonces pueden ser elementos de la creación. Hay religiones paganas que, por ejemplo, hablan a los árboles y demás porque los espíritus de los árboles empiezan. Todas esas cuestiones ya estamos hablando de idolatría, ¿sí? Entonces puede tomar la forma de elementos de la creación. Cualquier elemento al cual tú le das poderes sobrenaturales, personalidad o atributos divinos, como viene de Deuteronomio 4:19, ya lo estás elevando a nivel de ídolo, ¿sí? También puede tomar la forma de personalidades espirituales. ¿Cómo que personalidades espirituales? Sí. Pueden ser personalidades espirituales inventadas como Zeus, Hades, Baal, Astoret, etc. Esas deidades inventadas que sabemos que no existen y no son elementos de la creación, pero son ídolos o personajes espirituales inventados, como viene. ¿Los santos no entran ahí? Ahorita vamos a ver qué onda con los santos. Jueces 2:13, Jeremías 7:18, Hechos 19:27 al 28 te dan un ejemplo de estas personalidades espirituales, ¿sí? También puede tomar forma de
personalidades, bueno, ya hablamos de personalidades espirituales inventadas, pero también pueden ser reales, como los ángeles. Ángeles pueden convertirse en ídolos, ¿sí? O sea, dentro de las personalidades espirituales pueden ser las no inventadas, como estos personajes, los ángeles, que son reales, son ángeles, que los ángeles existen, o demonios claramente manifestados, que también son ángeles caídos, ¿sí? Colosenses 2:18 habla acerca de eso, del culto que rendían algunas personas a los ángeles. Entonces pueden ser ángeles, ¿sí? También podrían ser personas muertas, ¿sí? Pueden ser personas que murieron y a quienes acudes o les invocas, es decir, les oras para pedirles algún favor. Isaías 65:4 habla acerca de eso. O sea, ya estás hablando que, oye, una persona viva, pues le invocas, pues no, le hablas por teléfono, le buscas, le llamas, pero ya si ya murió y tratas de contactarte con ella, estás acudiendo a un proveedor espiritual piratón. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces puede tomar la forma de personas muertas. Interesantemente, no solamente la forma de personas muertas, sino también personas vivas. Oítelas. Pueden ser personas vivas a las cuales se le dan atributos y tratos divinos. Por ejemplo, en Daniel 6, del 6 al 7, el rey dio un edicto de que no podías orar a nadie más que al rey. Entonces, la gente, al momento de invocar donde quiera que sean y orar al rey que estaba ahí vivo, pues obviamente estás ya elevando a esa personalidad a nivel de un ídolo. También en Roma, ¿sí? Los césares se les daban tratos y culto como dioses. ¿Sí? De hecho, los cristianos eran muertos porque se negaban a quemar un incienso de rendición y de adoración al César. ¿No quemas el pequeño incienso en señal de reverencia? Órale, al Coliseo. ¿Sí? Entonces pueden tomar forma de personas vivas, pero tú sabes que son personas vivas que toman esta personalidad porque les das atributos y tratos divinos. ¿Sí? Pero no solamente toma la forma de personas vivas, muertas, ángeles o personalidades espirituales o elementos de la creación, sino que también puede tomar la forma de energía impersonal. O sea, no todos los ídolos tienen personalidad. Hay religiones panteístas que consideran a la deidad como una energía impersonal que llena, forma y da vida a todo el universo. Sí, tipo la energía de Star Wars y la fuerza te acompaña, bueno, tal cual. Y eso lo consideran lo divino. La religión china, con el chi, tienen esta concepción de esa energía impersonal que da forma y vida a eso. Isaías 2:6 también da una referencia acerca de eso. Bueno, no solamente puede tomar la forma de energía impersonal el ídolo, ¿sí? También puede tomar la forma de falso Jesús, ¿sí? Puede tener la forma, la figura y el nombre de Jesús, pero es otro. Por ejemplo, 2 Corintios 11:4 dice Pablo a la iglesia de Corintios: si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a esos lo aguantan con facilidad. O sea, Pablo está diciendo que llegaba gente y predicaban un Jesús que nada que ver con el que Pablo predicaba, a un Dios o un espíritu que nada que ver con el que de ellos, porque el enemigo se puede presentar como un pseudo Jesús, un pseudo Espíritu Santo, un pseudo Dios, pero nada que ver, ¿sí? Cuando tú ves que no se refiere a Jesús de Nazaret, que murió y resucitó al tercer día hace 2000 años. ¿Sí? No estamos hablando del mismo, ¿sí? De hecho, en los personajes de personas de la nueva era y demás que dicen que no, es que yo tengo un espíritu guía que es Jesús. Sí, es Jesús, y él me guía. Y empiezan a sacar esas. Y nada que ver. Si ves las cualidades que tiene, dices, este es otro personaje. Por ejemplo, el Jesús de los mormones es un ser creado por Dios y hermano de Satanás. Y nada que ver con el Dios, con Jesús de la Biblia. ¿Sí? En resumen, puede ser algo de arriba en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que le des atributos y tratos divinos. Como dice Éxodo 20 del 2 al 6, dice:
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no es que Dios tenga algún problema con las imágenes. El problema es, como viene más adelante, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El problema con esto es, con las imágenes, no es las imágenes per se, ¿sí? Sino es cuando ya le das culto o trato o elevación como una deidad, ¿sí? Algo, a cualquier cosa a la cual tú le des atributos divinos o poderes sobrenaturales como la capacidad de protegerte, de bendecirte, de hacer milagros o de que tenga conciencia o personalidad, ya estás cayendo en un ídolo. Algo a lo cual tú le des tratos divinos, oye, le oras, le invocas, expresas una abierta adoración o culto, ¿sí? Como postramiento, le haces su altar, le haces incienso, o le das acción de gracias, ya toma la forma de ídolo, ¿sí? Interesante, ¿no? Gente que dice, bueno, ¿y el dinero? La Biblia también dice que podría ser, que Dios dice que puede ser un ídolo también. Bueno, déjame comentarte que el dinero y las cosas materiales, aunque pueden volverse un ídolo cuando se convierte en aquello en lo que más amas, tal idolatría no se considera práctica ocultista, pues no se le atribuye poderes espirituales al dinero. O sea, no se le atribuye milagro, ni conciencia, ni personalidad, ni va acompañada de prácticas espirituales. O sea, no le oras, no le invocas, no le das una abierta adoración o acción de gracias, ¿sí? Al contrario, se sabe que es algo material sin personalidad, ni comprensión, ni poderes espirituales, ni poderes sobrenaturales. La devoción al dinero solo se manifiesta como una actitud interna expresada en prioridades equivocadas. No es idolatría abierta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí en ese caso dice Colosenses 3:5, dice, no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. No es idolatría ocultista, es un problema de que ama otra cosa, a otro objeto en la creación más que a Dios, ¿sí? Es ahí por eso que Jesús decía en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sí, hablando que Dios estaba compitiendo no solamente con los ídolos normales de las religiones paganas, sino también con cualquier ente, cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Y la Biblia no solamente se aborda al dinero, sino también a relaciones familiares, personas que pueden ocupar cualquier lugar de Dios en tu corazón. Por eso Jesús decía que si amas a padre o madre o hijos o hijas más que a mí, no eres digno de mí, ¿sí? Porque estás cometiendo idolatría. Pero esa idolatría no es idolatría ocultista porque solamente es un cambio de prioridades, son prioridades equivocadas en tu corazón. No le estás dando tributos divinos ni un trato divino a esa persona. Sí, no le oras, no tienes su altar. Ya si tienes, le pones al dinero su altarcito, su velita, le oras. Como sucedió, estaba viendo un video en la India, una persona de la India que hizo de Donald Trump su ídolo. Sí, y tiene su imagen y le ora y tiene su altar, le quema. Bueno, ya caes en eso, o sea, ya es una idolatría, o sea, ya no solamente ama a Trump por encima sino que le está dando es una idolatría propiamente ocultista, ¿sí? Entonces, sí queda claro lo que estamos. Entonces, ven entre la idolatría ocultista y la interna, que solamente se refleja por tomar prioridades equivocadas. ¿Sí? La realidad de todo esto, chicos, en cuanto a los ídolos, es que todo ídolo, dentro de las prácticas ocultistas, es que son demonios. Deuteronomio 32:17 dice que le despertaron a celos, dice Dios, que despertaron a celos a Dios con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Aquí la Biblia en Deuteronomio 32:17 está diciendo que los otros dioses
Sí, esos ídolos y demás que la gente adoraba, dice que eran demonios. Sí. Y Pablo te lo reitera en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10, del 19 al 20, dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Fíjate Pablo diciendo, ¿sabes qué? Esos ídolos a los cuales se dan tratos de idolatría ocultista son demonios. ¿Sí? Dices, ¿cómo puede ser? O sea, si consulto a mis antepasados muertos y hay gente que dice, es que pero era la voz de mi abuelito y empezaban a sacar, dices, ¿cómo puede ser que tengan la forma de algún santo, de alguna situación así bonita, de algún personaje? 2 Corintios 11, 14 te dice que eso es posible porque Satanás mismo se disfraza. Y una de sus disfraces son como ángel de luz. Ahí viene, en ese pasaje. Entonces, cuando tú das cuenta que los entes demoníacos tienen la capacidad de disfrazarse, es en la torre. Sí. Porque pueden fácilmente engañar a las personas. Pueden presentarse como tu antepasado, como tal personaje. ¿Sí? Y tú crees que es real cuando realmente son demonios engañando a las personas. ¿Te imaginas eso? Demonios tomando formas de los ídolos y demás, ¿sí? Para engañar a la gente. Oye, Albert, tengo una duda. Muchas veces dicen que cuando las personas ya están cerca de la muerte ven a familiares y que a la mamá, papá, hay personajes que tienen... Hay personajes que están cerca de la muerte, que ven a los ángeles o ven familiares que están en el cielo y están teniendo visiones celestiales. Pero es una cosa muy diferente a ir a consultar. Sí, no necesariamente son demonios. Sí. Entonces, en realidad son demonios. Lo que comentaba, ¿sí? Lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, del 19 al 20, que los ídolos, ¿sí? Son, lo que sacrifican los ídolos lo ofrecen realmente los demonios. ¿Sí? Pablo enseñaba eso. Y es aquí donde llega la pregunta, ¿aún las personas muertas? Déjame explicarte qué onda con las personas muertas. La Biblia enseña que los muertos no tienen ninguna injerencia en los asuntos de los vivos. Ninguna. Si los espíritus de los muertos no andan vagando en la tierra, chicos. No andan vagando. ¿Sí? Eclesiastés 9:5 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Dice, sus amores, odios, pasiones llegan a su fin. Nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. O sea, no tienen ya parte, no interactúan en lo que sucede bajo el sol. ¿Sí? ¿Por qué dice la Biblia esto? La Biblia te enseña que cuando una persona muere, ¿sí? Van a la Hades sin poder salir y están en espera del juicio. Las personas que no creyentes. Lucas 16, del 22 al 31, Jesús cuenta la historia de un pobre llamado Lázaro y un rico a cuya puerta estaba este Lázaro. Dice este pasaje, fíjate lo que dice. Resulta que murió el mendigo. ¿Mendigo? Mendigo. Ok. El mendigo. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Es lo que se lo conoce como el seno de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el Hades, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo con agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un abismo entre nosotros y ustedes, de modo que quiere pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no les hacen caso a
Moisés y a los profetas tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Chécate. ¿Qué estaba rogando el rico? El rico él quería volver, que alguien de los muertos volviera para que avisara a sus hermanos y rescatara a su familia. Y dice Abraham, ¿sabes qué? No es posible, chicos. Sí. Los muertos antes de Cristo, tanto los buenos como los malos, estaban resguardados en el Hades. Sí. Obviamente, la gente ahorita los muertos que murieron, que después del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, Jesús se llevó a los muertos que estaban en el lado del Hades y se los llevó a la presencia de Dios, porque ya se había efectuado la redención, ya nos había purificado para poder estar en la presencia de Dios. Efesios 4, del 8 al 10 dice, por eso las Escrituras dicen, como cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Pero fíjese que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Por eso, los cristianos, cuando mueren a partir de Cristo, van directo al cielo. ¿Sí? No andan vagando. No hay cristianos así como que espíritus de cristianos. No, es que era un buen cristiano y es mi angelito y ahora me cuida. O sea, ¿el Hades es el cielo? No. Después el Hades sigue siendo el Hades, pero okay, los cristianos que mueren después de Cristo van al cielo y están allá. Okay. ¿Sí? No se convierten en angelitos que andan ahí cuidándote. Por eso Pablo decía en Filipenses 1, 23 a 24, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Fíjate que Pablo no estaba diciendo, me voy a morir y me voy a convertir en un angelito de la guarda para estar ahí con ustedes. No se convierten en angelitos de la guarda, sí. Aquí estaba hablando de que, por eso cuando una persona cristiana muere después de Cristo, va a la presencia de Cristo y no anda vagando. Pero los que mueren sin Cristo, van al Hades, a donde fue el rico. Y están en el Hades en espera del juicio. Sí, Apocalipsis 20 del 13 al 14, fíjate qué pasa con las personas del Hades. Dice, el mar devolvió a sus muertos, la muerte y el Hades devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. ¿Sí? Toda la gente está en espera del juicio ante el trono blanco donde van a ser juzgados. Y luego dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, ¿qué están haciendo hoy? Están resguardados, están como en prisión, esperando ser devueltos para ser juzgados y luego ser lanzados al lago de fuego. O sea, no hay muertos vagando en esa tierra. Pero yo vi a mi abuelito que pasaba por ahí en mi casa y a veces me visita y... No, es tu abuelito. Sí. Entonces, ¿qué son? Todos vimos que están en el Hades o están en la presencia de Dios. ¿Qué son? Son demonios, chicos. Demonios. Pues ellos tienen, como ya hemos comentado, la capacidad de disfrazarse. Como hemos comentado, dice 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 1 Juan 4, 1 por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, oye, viene un espíritu, dice, no le creas a cualquier espíritu. Sí, hay espíritus engañadores. Entonces cuando... y es aquí donde dices, oye, pero es un familiar y yo le rindo culto a una familia, no puede ser un demonio. Déjame aclararte esto. Sí, eso aplica para todo. Cuando a algún objeto de la creación o a una persona viva o muerta se le da atributos o tratos divinos, lo que en realidad sucede es que hacen a un lado a la persona real y se crean una deidad que lleva el nombre y la forma de esa persona, pero en realidad es un demonio. ¿Me explico? O sea, la persona real ya murió, digo, ya no figura. Ahora, esta persona, un demonio toma la forma de eso porque ya lo elevaron a nivel de un ídolo. Y puedes detectar cuando sucede eso fácilmente cuando ves estos síntomas, cuando se le hacen imágenes de ese ídolo, de esa persona, cuando se les invoca su nombre. Oye, les rezas, les oras, les busca contactar de una forma. O se les da expresiones de culto, postramientos, quema de incienso, ofrendas florales, etc. Cuando sucede eso, aunque sea un familiar muerto o alguien muerto, dices, ya esa persona no figura. En realidad,
lo que hiciste al elevarlo a nivel de ídolo con prácticas ocultistas, estás adorando un demonio que tiene la forma y el nombre de esa persona. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Entonces ya entiendes por eso, por qué el altar de muertos es ocultismo. Sí, la verdad no está rindiendo culto. O sea, el muertito real está en el Hades o en el cielo. Sí. Entonces, ¿quién me respondió y me tocó, me habló? ¿Sabes quién te fue? Demonios. Sí. Y es aquí donde a gente les choca, no solamente los personajes muertos a quienes rinden culto, sino a gente le choca, ¿y mi angelito de la guarda? Gente que está muy encariñada con este personaje, el angelito de la guarda. Sí. Y a mí me enseñaron mis papás a orar los angelitos de la guarda. Obviamente ya me arrepentí. Sí, ya no escuché la oración, ¿verdad? Sí. La invocación. Sí. Angelito, mi guarda, mi dulce. Sí. Aunque ya la han distorsionado, ahorita está la oración de la quesadilla, ¿sí la han escuchado? No. Ángel de mi gorda, dulce quesadilla, no me des tamales sin pozole ni tortilla. ¿No la han visto? No. Ok, ya es cuando un gordo tiene ya tendencias idólatras, empieza a adorar esto. Ok, déjame explicarte qué onda con los angelitos. Sí. Por regla en Éxodo 23:13, la Biblia te prohíbe invocar a cualquier otro ente espiritual. Y cuando hablo de invocar, hablo de orar, rezar, dirigirte a cualquier otro ente espiritual. Fíjate en Jesús que no pedía ayuda a los ángeles. Él nunca pidió ayuda a los ángeles. ¿Sabes por qué? Porque estos no se gobiernan solos. Ellos no podrían hacer nada por ti si Dios, a quienes están sujetos, no se los ordena. Sí. Por eso Jesús, tú ves en Mateo 26:53, el comentario de Jesús cuando le dice a Pedro, dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate, ¿quién oraría? Al Padre. O sea, no es como que ángeles, vengan a mi socorro. No estaría hablando a los ángeles, porque ellos no pueden hacer nada por voluntad propia. ¿Sí? Y yo a lo que le comparo es a los guardias ingleses, los que tienen el gorrote ahí, ¿cómo se llaman? A la guardia inglesa, que ellos, por instrucción, ellos no pueden hacer caso a ningún personaje más que a su autoridad. Tú vas y llegas con él y está diciendo guardia y dices, oye, estoy aquí perdido. Tú como turista, ¿cuál es la dirección? Ellos no pueden hablarte ni pueden hacer nada. ¿Sí? Así son los ángeles. ¿Sí? Por instrucción de Dios, ellos solamente responden y hacen. Ellos no te van a hablar, no te van a decir nada menos que Dios se lo permita. ¿Sí? Entonces, cuando tú oras a los ángeles y eso, los que son de Dios no te van a atender, no te van a responder. ¿Sí? Tienes que orar al Padre para que el Padre envíe a sus ángeles. Los únicos ángeles que tienen autonomía para responder, o sea, lo que les pides, son los ángeles caídos. Y no quieres tener nada que ver con ellos. ¿Sí? Oye, pero mi angelito me respondió. No. Bueno, tu angelito tiene colita. ¿Sí? Oye, ni siquiera para que me guíe. No, ni siquiera para que te guíe. Usarlos como tu guía sería suplantar la función del Espíritu Santo, que es la de guiarte. Fíjate cómo aún la función de guiarte dices, es que, oye, es que yo tengo mi ángel que me guía. Pues ya estás acudiendo a un proveedor espiritual pirata. Que suplanta a Dios, porque la función del Espíritu Santo, quien es Dios, es guiarte. Dice Juan 16:17, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Quién es el que guía? El Espíritu Santo. De hecho, Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Oye, y hay gente que dice, ¿pero qué del ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento aparece. Bueno, en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová que ordenaba y todo eso, tomaba las funciones de Dios, debes entender que el ángel de Jehová es la segunda persona de la divinidad, es decir, Jesús antes de ser encarnado. ¿Sí? Por eso tú ves el ángel de Jehová que ordenaba y con autoridad y la gente se postraba ante él y toda la cosa. Bueno, entiendes qué sucede cuando sabes que es Jesús mismo antes de ser encarnado. ¿Sí?
Entonces ya quedó claro lo de la angelito de la guarda. ¿Qué onda con el manejo de energía que hay en el cosmos? Es una cuestión muy sutil en cuestión del ocultismo, ¿sí? Dentro de la enseñanza ocultista, esta es otra forma en que puede tomar el ídolo, ¿sí? Como una energía, un ente así. De hecho, la vez pasada habíamos comentado de la experiencia que tuve con una amiga que me decía, oye, Chuy, siento malas vibras en mi cuarto. Y de hecho veo cómo se hunde el colchón. Yo, no, hombre, estas no son vibras. Sí, dentro del contexto nueva era y ocultismo, cuando hablamos de vibras, realmente no son vibras. ¿Sí? Estamos hablando de lo que en realidad son demonios. Que sientas la presencia de demonios y lo sientas como vibras es otra cosa, pero son realmente demonios. ¿Sí? Y hoy en día hay muchas corrientes filosóficas que enseñan la existencia de una energía metafísica, es decir, espiritual, que llena y da forma al universo y da forma también a cada ser viviente, circulando de modo polarizante y recíproco, como es el yin-yang, ¿sí? La energía positiva y negativa. También conocido como el chi, esta energía, así, C-H-I. ¿Sí? De hecho, es muy conocido en la medicina china tradicional, también en el taoísmo y también en el budismo, esa concepción de energía que es metafísica o espiritual que da forma y que da vida a lo físico es muy común. De hecho, se conoce como prana en el ocultismo occidental y también se conoce así como en el yoga. En el hinduismo forma parte esta energía impersonal, forma parte de la deidad impersonal panteísta conocida como Brahman. Sí. Esta energía Brahman y todos esos nombres que les dijo, o el chi, es también en los seres vivos esa energía vital que les da vida, semejante al prana en el hinduismo. Según esta doctrina, la armoniosa y continua circulación de tal energía mantiene la salud del cuerpo y del alma. Se tiene que estar fluyendo sin restricciones y demás para que esté en buena salud tu cuerpo y tu alma. Mientras que su alteración es la causante de enfermedades físicas y emocionales y circunstanciales. Oye, ¿por qué me va mal? ¿Pobreza? ¿Por qué tengo una racha donde me despidieron? El chi. Sí, la circulación, además, está tapado. Sí, está bloqueado. Sí. Entonces, el circuito energético corporal fluye a través de canales. Sí, hay unos canales donde se supone que fluye la energía. Esos canales se le llaman meridianos o nodos o puntos claves. También se les llama como xue. Sí. Aunque estos nodos o meridianos del taoísmo son equivalentes a los chakras. Es lo que hemos escuchado mucho, los chakras, que bueno, son esos puntos de donde fluye la energía. Así que los chakras es enseñado por el hinduismo, el budismo, la teosofía, el gnosticismo, la nueva era. Y también requieren desbloquearse, alinearse o estimularse para la salud y el bienestar integral del individuo. Sí. La realidad chicos, es que si bien los átomos que forman la materia se componen de elementos cargados eléctricamente y los cuerpos de los seres vivos producen calor y energía eléctrica, pero a diferencia de la energía en las corrientes que se dan en las corrientes ocultistas y orientales, la energía de los átomos y de la materia es medible, limitada y no hace milagros. La energía sobrenatural que algunos sienten son en realidad espíritus. O es Dios, o son ángeles, o son demonios. ¿Sí? La que manejan en los grupos esotéricos y ocultistas son demonios. Cuando la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz, a Satanás en 2 Corintios 11:14, nos habla de que es un ser que emite energía. ¿Sí? Satanás. Así que el enemigo se puede presentar ante el ser humano que no lo ve como una energía y a la que se le invita a que acudas en lugar de Dios para resolver tus problemas. ¿Sí? Entonces, hoy en vez de acudir a Dios y demás, pues aquí manejando, manipulando la energía que no son otra cosa más que demonios, voy a lograr obtener lo que Dios me provee de otra forma. ¿Sí me explico?
Qué fuerte, ¿no? Ok, estos son los ídolos y la forma en que pueden tomar la forma de los ídolos, ¿va? Bueno, los ídolos no se quedan así nada porque sí, ¡ay, qué bonito! Y no, la gente acude a ellos porque busca beneficios. ¿Qué beneficios puede darte el ídolo? ¿Sí? Son todos los beneficios que te da el ocultismo. Tú acudes a un ídolo que es un proveedor espiritual pirata para obtener beneficios como conocimiento espiritual. Sí. Hambre por saber cómo funciona y qué onda con la realidad espiritual y más. Y la gente va y acude a buscar esto, ve lo que va a pasar y demás. Contacto con el mundo espiritual, al hambre por saber qué hay más allá y todas esas cuestiones. ¿Sí? Conocimiento del futuro. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 16 habla de la persona que tenía espíritu de adivinación y acudían a ellos para saber qué onda con su futuro, ¿sí? En vez de acudir a Dios. También podrías acudir al ídolo, que son con todas las prácticas de ocultismo, para recibir ayuda, consuelo. ¿Sí? Hay gente que acude al ídolo por eso. De hecho, muchas de las razones por las cuales la gente acude a consultar a los muertos es por el consuelo. Murió un ser querido y ahí va a consolarse por eso, ¿sí? Por recibir ayuda y consolación. Dio la ayuda, pues cuando invocas a ángeles y demás para que te protegen y demás. Muchos también acuden al ídolo por poder espiritual. ¿Sí? Hay gente que acude a eso para tener mayor concentración, para hacer cosas o para afectar a otras personas. ¿Sí? También para tener provisión. Puedes acudir al ídolo también para sanidad. ¿Sí sabes que Dios no es el único que sana? Hay sanidades milagrosas que vienen por proveedores espirituales piratas y tú puedes acudir a ellos. Nada más que, como habíamos comentado en la sesión 1, ¿quién es el que tiene el monopolio de la bondad? ¿Quién realmente y genuinamente es el que te ama? Solamente Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú recibes un aparente beneficio que no es por medio de Dios, es un beneficio engañoso que realmente te va a traer consecuencias destructivas. ¿Sí? Puedes acudir por protección. En cuestión de la sanidad, esto, ahorita vamos a ver las prácticas, ¿sí? Pero estas son las formas o lo que busca la gente cuando acude a estos ídolos. Protección, dirección puede buscar, ¿sí? Conocimiento, ¿sí? Donde ciencia. Hay gente que me dice, no, es que yo puedo saber qué está pasando aquí ya cuando realmente es un demonio que está controlando. Idolatría, ¿sí? Un amor y una causa trascendente. Gente que busca una razón por la cual vivir y la encuentra en vez de Dios, lo obtiene en su ídolo, ¿sí? Todo esto, chicos, es lo que... Todo esto Dios te lo provee, pero en vez de acudir a la gente, de acudirlo y buscarlo directamente en Dios, buscan esto en otro ente espiritual. Y ese ente espiritual, en cualquiera de las formas que se exprese o se manifieste, habíamos comentado, es un ídolo. ¿Sí? Entonces, los servicios del ídolo son los beneficios que te da el ocultismo. ¿Vamos entendiendo? Sí. Ok, esos son los servicios. Sí. Las prácticas del ídolo cuando hablamos de las prácticas del ídolo, son todas aquellas actividades que tienes que hacer para recibir esos beneficios. Conocimiento espiritual, por ejemplo. Oye, acudo a libros que son inspirados por otros ángeles, en el libro de Mormón, Nueva Era, escritura automática, por ejemplo. Sí, gentes que entran en trance y la mano se le empieza a mover. La Biblia negra, libros de brujería, masonería, son libros, es conocimiento espiritual que no proviene de Dios, ¿sí? Pero es espiritualmente inspirado y la gente sabe que es espiritualmente inspirado y dices, ¿de dónde viene? Pues viene de lo que sería el proveedor pirata, que es el ídolo, ¿sí? Contacto con el mundo espiritual, ¿sí? ¿Qué prácticas se les ocurre? ¿Sí? Oye, la ouija, péndulo, Charlie, ¿sí? Ese jueguito así de lápices donde invocan a Charlie, son prácticas ocultistas que te llevan a tener contacto con el mundo espiritual. Los mediums,
¿sí? ¿Sí saben qué son los mediums? Son aquellas personas que tienen contacto con con los muertos, ¿sí? Invocar, consultar a los muertos, viaje astral, yoga. ¿Sabes que el propósito del yoga, vamos a ver más adelante eso, el propósito del yoga es unirte con esta energía del cosmos y demás y contactarte con esta deidad panteísta? Meditación trascendental, contacto con ovnis y con alienígenas. Hay gente que ya rinde culto a los alienígenas, especialmente con todas esas series de televisión que fomentan la existencia de alienígenas en el pasado. Entonces, contacto con el mundo espiritual. Tengo hambre por saber del más allá y demás. Te lo proveen, sí. Formas esotéricas o ocultistas. Oye, conocimiento del futuro. Practicar adivinación, consultar a divinos, lectura de manos, tarot, carta astral, horóscopos, etc. ¿Sí? Son todas las prácticas que te permiten acceder al beneficio del conocimiento del futuro, pero son prácticas ocultistas. ¿Sí? Ayuda y consolación. Lo que hemos comentado. Oye, la gente va y consulta a los muertos para recibir muchas veces ayuda y consolación, como viene en Levíticos 20:27. Consulta a los antepasados. Sí. La santería, otras deidades, oraciones a cualquier otra entidad espiritual por ayuda o socorro. Sí. Sabes que son prácticas ocultistas. Sí. Poder espiritual. Sí, a veces queremos tener poder para cambiar nuestra suerte, nuestras circunstancias y demás, y Satanás también te lo ofrece, por medio de la brujería. Blanca o negra es brujería, y el que lo hace, el que lo lleva a cabo son demonios, ¿sí? Y te hacen creer que tú tienes el poder, cuando en realidad lo único que están haciendo es que están adquiriendo mayor dominio sobre tu vida para destruirte, ¿sí? Y para esclavizarte. Entonces, brujería, hechicería, hipnotismo para vencer vicios y demás. Hay gente que dice, no, es que hipnotízame para ya vencer esto. Sí. Satanismo, como Apocalipsis 9:20 dice, el Apocalipsis 9:20 menciona cómo en los últimos tiempos la gente va a estar adorando a demonios, ¿sí? No porque adoran así por placer, sino por los beneficios espirituales de poder y demás que te otorgan, ¿sí? Gente que ha estado en el satanismo pueden hacer cosas increíbles como mover objetos, parar balas, afectar a otras personas a distancia y demás por el poder espiritual que provee. Sí. Tauros de Brasil que te duerme ahí en el público, que entra dentro de hipnotismo. Sí, hay demonios que operan y que ayudan a que caiga eso. Sí. Hay transferencia de demonios para obtener poder, habilidades especiales. Gente que lee y mueve con objetos de telequinesis y demás, y son demonios, ¿sí? Hay personajes con sociedades secretas que pactan para ascender incluso en el poder. Satanás mismo le ofreció a Jesús, oye, todo esto te voy a dar, sí. ¿Me adoras? Sí. Sociedades secretas donde pactan y hacen cosas rituales satánicos para tener poder, es parte de, sí, quieren tener esta provisión, y Satanás la obtiene, la provee, por medio de los ídolos que él ha dado al hombre, sí. Si, por ejemplo, tú eres parte de la audiencia de un hipnotismo o así, eso puede abrir puertas, que tú vayas a ver. Vamos a ver esas cuestiones. Sí. Provisión. La provisión también, oye, el enemigo puede dártelo, ¿sí? Mateo 4:9, tú ves cómo Jesús le estaba proveyendo las riquezas de la tierra a Jesús. Digo, Satanás le está proveyendo las riquezas de la tierra a Jesús, pues si postrado lo adorara, ¿sí? E incluso en Jeremías 44:17 tú puedes ver cómo la gente, ¿sí?, quemaba incienso y daba libaciones a la reina del cielo para combatir la escasez y demás que estaban teniendo. Provisión. Decían, es que desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, quedamos en crisis económica, entonces hay que retomar el culto de la reina del cielo. Sí. Y tú puedes ver la provisión de varias formas. La gente que busca la provisión por medio de rituales, amuletos. ¿Sí? Esta es buena suerte. Si pones este objeto en tu negocio, te va a traer prosperidad. Estamos hablando de ocultismo, chicos. ¿Sí? El sacar unas tijeras para que no llueva es ocultismo.
Y el molcajete. Todas esas cuestiones que imaginas. Son creencias, ¿no? ¿No sabía de la tijera y molcajete? Y funciona. No lo hice. Hay que pedir perdón por eso. Lo siento, pero es en serio. Sí, pues no te digo que esto es real, chicos. No estamos hablando de cuestiones que son de mentiritas. Estamos hablando de cuestiones espirituales que el enemigo hace y provee, que te da la provisión, te da la sanidad, te da el suceden, pero con un costo muy caro. ¿Sí me explico? Todos rituales, amuletos, prácticas para traer buena suerte o quitar las malas vibras o traer prosperidad. Sí, hay gente que pone ajos en el negocio, aquí y allá. Así que dices, ¿pero qué malo tiene el ajo? Pues ya le estás dando poder sobrenatural, ya es ocultismo. Pactos satánicos, sí, que buscan para aumentar para tener esa provisión. Hay gente que, como Lady Gaga y demás, que han entrado en pactos satánicos para ascender en el poder y demás, sí. Devoción e invocación a otros entes espirituales para provisión, como santos, ángeles y demás. Todas esas cuestiones son ocultismo. Es como que chinga. Si tú vas viendo, entonces, sí, yo le hice. Ve haciendo tu listita, porque al final del taller vamos a orar para romper todas esas cuestiones, ¿sí? ¿Significa que estoy poseído? No necesariamente significa que estás poseído ya actualmente, ¿sí? Tal vez un poquito. Pero significa que tienes la puerta abierta para que demonios puedan entrar cuando ellos quieran a tu vida, a dominar o afectar tu vida para mal, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Sanidad. ¿Qué prácticas para obtener sanidad el ídolo impone? Reiki, práctica espiritual para otorgar la sanidad. Oración de otras religiones, ¿sí? Budistas, por ejemplo, estamos realizando sanidades por medio de sus rezos. Y ya debes entender que siempre opera así. Los espíritus tienen la capacidad de afectar lo natural, ¿sí? Hay sanidades que son producto de demonios operando, ¿sí? Oye, consultar brujos, chamanes, personas de la nueva era, limpias, barridas, amuletos, fetiches, hipnosis, damas y demás prácticas de brujería, ¿sí? Déjame explicarte que eso es algo muy común. De hecho, en México es algo muy común de que la gente, cuando la ciencia no daba respuesta, lo que va es consigue un brujo, un chamán que le ayude a traer la sanidad, ¿sí? Porque los medios naturales no ayudaron a eso. ¿Y qué sucede? Estás yendo con un proveedor pirata, que sabemos que es un ídolo, que va a llevar a cabo, que te va, por medio de prácticas ocultistas, te va a dar lo que necesitas, ¿sí? Qué grueso, ¿no? Protección también. Mateo 26, 53 habla acerca de la protección que pueden dar los entes espirituales o los ángeles, como dice Jesús. Sí, y hay gente que hace pactos o invocaciones a demonios o otras deidades o ángeles o a la Santa Muerte y demás, ¿sí? O que tienen amuletos o hacen rituales o prácticas de brujería o hechicería para protegerse. Sí, gente, no es que yo me encomiendo a la Santa Muerte para que no me haga, para que el enemigo no me... O sea, me encomiendo al enemigo para que no me haga nada, me hago amigo de... Sí. Sí. También te provee la protección. Dirección. Si no puedes poner, él te unes. Yo soy su mando y me va a proteger. Ja. Sí. Dirección. Ángeles. Sí. Espíritus guías. Nosotros teníamos una amistad que ellos nos decían que tenía contacto con sus ángeles. Y lo utilizaban como espíritus guías. Hay personas que tienen que los espíritus guías que lo tienen por medio de ellos hacen escritura automática o tienen adivinación o gente que consulta mediums o consultar espíritus o horóscopos. Es parte de lo que la gente busca o hace para tener el servicio de dirección en sus vidas, ¿sí? Cartas astrales y demás, ¿sí? Te dicen qué vas a tener, cómo va a ser tu futuro y todas esas cuestiones. Conocimiento, ¿sí? También adivinación, cartas, agoreros, mediums. Gente acude muchas veces a ellos para saber con quién está engañando su marido, la está engañando su marido y demás. Y quieren ese conocimiento, ¿sí? Lo que se da de ciencia. Dice mediums, pero la verdad me faltó aquí la M, ¿sí? Mediums. Sí que son los mediums. Y hay gente que se fija en eso, así como que está cada vez fijada. ¿Qué es eso? Y escribe.
Idolatría, sí. Oye, buscan... Sí. Oye, Albert, y en el punto 8, ya ves que también hay gente que usa la Biblia como protección. Cuando usas la Biblia como protección, así como amuleto, ya le estás dando un uso ocultista. La pones en un altarcito en la puerta de tu casa para que la ladrón le remuerda la conciencia. Bueno, sí, tiene una explicación lógica de eso, pero hay gente que dice, es que pongo la Biblia, recuerdo sí, que íbamos en una campaña evangelística en una iglesia donde estaba ahí de invitado, y todos salimos a evangelizar y demás, y la señora dice, no, déjame dejar la Biblia en el carro. Y nosotros, pues vamos a evangelizar, vamos a necesitar la Biblia. Y dice, no, pero es que para que mi carro esté protegido. Pero así venimos de un contexto tan ocultista, con prácticas tan ocultistas, que nos llevamos todo ese bagaje dentro de la iglesia, chicos. Sí. Tal cual, y por eso se manifiesta de esas formas. Oye, bueno, idolatría. Estamos hablando de, oye, alguien superior a mí, a quien rendirle mi adoración, mi devoción. El enemigo te provee ídolos, imágenes, altares, objetos, utensilios, incluso música. Sí. Música que tiene que ver como le llaman, ¿no? Los ídolos del rock and roll y todo eso son gente que ya rinde cultos. Pero hay música que es muy evidente que es del enemigo. Sí, tú ves ni siquiera necesitas escucharlo, nada más ves la portada y dices que no con esto. Sí. Le dices, ¿por qué dices que es del enemigo? A veces el discernimiento ya se esfuma después de exponerte continuamente al pecado. Ok, la prohibición de parte de la Biblia entre todo esto. La Biblia te prohíbe, sí, todas las cuestiones de adivinación, hechicería, brujería, conjuros, encantamientos, mediums, espiritismo, invocación a muertos, ídolo, idolatría. La Biblia lo prohíbe. El pasaje clásico es el de Deuteronomio 18, del 10 al 14, que dice, nadie de entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o su hija en el fuego. Era lo que hacían los antiguos para culto a sus ídolos. Dice, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Y dices, pero eso es para el Antiguo Testamento, eso ya no aplica para nosotros. No. Dice, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Es decir, Dios estaba juzgando a las naciones no judías por eso. Y también juzgó a la nación judía porque cayeron precisamente en esos pecados. ¿Sí? Es decir, es universal el mandato. No es como que, es del Antiguo Testamento. No. Antes de eso Dios estaba aplicando eso. Por eso la Biblia lo reitera en el Nuevo Testamento. En Hechos 19 te enseña que Pablo compartió el Evangelio y demás. Y todos los que se convertían, ¿sí? en Éfesos, ¿sí? Decía, varios de ellos, en Hechos 19, varios de ellos practicaban la hechicería. Trajeron sus libros de conjuro, es decir, de magia, de hechicería, y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 150,000 monedas de plata. Órale, sí. Y estas provisiones se reiteran en Deuteronomio 18:10, Levíticos 20:27, Gálatas 5:20, por ejemplo, también te dice que las obras de la carne son idolatría y brujería, hechicería, ¿sí? Y las obras de la carne. En Apocalipsis 9:21 dice que la gente, cuando Dios traiga sus juicios y demás, dice, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, es decir, hechicería o brujería, ni de su inmoralidad sexual y robos. Apocalipsis 21:8 dice, pero todos los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, es decir, las artes mágicas, la hechicería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, es algo reiterado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tanto todas las prácticas ocultistas como la idolatría, la de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Sí, Éxodo 20:4 y 5. Sí. Entonces, la Biblia prohíbe todas esas prácticas ocultistas, pero no solamente prohíbe las prácticas, prohíbe, ¿están listos? Sí.
tener cualquier cosa asociada a ellas. O sea, yo tengo una ouija, pero ni siquiera la juego. No, mecha. Ahí tengo mi imagencita ahí de mi ídolo ahí que utilizaron y que me regalaron de recuerdo, pero pues no lo practico. Digo, no lo adoro, no lo rindo culto. Fíjate lo que dice la Biblia. Deuteronomio 7, 25 y 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, es decir, maldito. Del todo aborrecerás y la abominarás, porque es maldito, es anatema. ¿Por qué Dios prohíbe que trajeras cualquier cosa que asociada con esas prácticas ocultistas e idólatras a la casa? Se dice para que no tropieces con ello, porque vienes cuando lo traes a los demonios que conllevan esas prácticas. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene el derecho a estar donde están sus cosas. ¿Ya? Si hay gente que estoy llorando por mi casa y nomás sigo sintiendo la presión espiritual, pues ya limpiaste a esos objetos que se usaron para prácticas ocultistas o idólatras. Se le llaman objetos de contacto, porque son objetos que, por medio de los cuales tú puedes tener contacto o influencia demoníaca, ¿sí? Y eso te lo dice Deuteronomio 7, 25 y 26, y te lo reitera en Deuteronomio 37, 17, que dice que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. ¿Sí? O sea, era destruir todo eso. Por eso en Hechos 19 ves que los que practicaban hechicería quemaban todas sus cosas ahí. ¿Sí? Sus libros y demás. Ahí van los de Harry Potter y todas esas cuestiones. La gente que se indigna. Harry Potter, no. Bueno. Hay ídolos de ídolos. ¿Sí? Entonces, el tenerlo das derecho, base legal para que el enemigo esté ahí donde están sus cosas. Y no creas que el enemigo va a estar así como que, quietecito y haciendo como que para que nada, para que no molestarte y hago como que no estoy aquí. No. No va a estar monitoreándote así y observándote, no le interesa observarte, quiere influenciarte y quiere afectarte, quiere destruirte. Por eso hay gente que va a lugares cuando hay contaminación, donde hay objetos de contacto y demás. La presencia demoníaca ahí va a llevarte a desincentivarte a buscar a Dios, a que dejes de congregarte, a que dejes de la Biblia, va a meter pensamientos, va a permitir actividad demoníaca en tu vida, ¿sí? Pues es muy importante tener el ambiente espiritual despejado, ¿sí? Y si tú tienes objetos de contacto o objetos que se utilizaron para el ocultismo o prácticas ocultistas o idólatras, no vas a lograr ese ambiente espiritual despejado, ¿sí? ¿Qué ocasiona el practicarlo y el tenerlo? Lo que ocasiona tenerlo ocasiona perturbación espiritual. Ya habíamos comentado lo que es perturbación espiritual. Es que afecta tu mente y tus emociones, esos demonios, ¿sí? Es un ataque por fuera, perturbación. Y también maldición, porque pueden traer estragos en cuestión físico, trayendo enfermedades o pobreza o rachas de mala suerte, cuando la verdad es maldición. ¿Sí? Tener en tu casa esos objetos diseñados en prácticas ocultistas es lo que ocasiona. Y con objetos, estamos hablando de estatuas, imágenes de ídolos o personajes que son objeto de culto. Oye, pero yo no rindo culto. ¿Son personajes de objeto de culto? Sí. Y eso ha pasado mucho con personas que van de viaje y que le regalan típicamente que van a las playas, ¿okay? Y aquí un amigo nos comentaba de que había ido a la playa y trajo sus artesanías típicas, estas artesanías. Y dice, y estábamos justamente viendo el taller de perturbación. Y cuando vimos esto, se dio cuenta, dice, le costó una buena lana la artesanía, muy bonita y demás, pero era la diosa de la fertilidad y la diosa de no sé qué otra cosa. Dice, pero no es artesanía, ¿sí? Y la ignorancia, chicos, se da no solamente entre nuevos convertidos, sino entre pastores. Recuerdo a personas, una vez fui a visitar a la casa de un pastor en Canadá,
Y tenía en el marco de su entrada al recibidor el calendario azteca. Sí. Saben que el calendario azteca es todo lo que conlleva la práctica ocultista. Si era, dice, mira lo que compré, y todo presumiéndome las artesanías mexicanas que compró. Y dije, uy, ¿es en serio? No. Sí. Estábamos tan infraquitos que les traje unas tazas con el calendario maya. ¿Es en serio? Tipo, si quieren me lo regreso y traigo otra cosa. Compré varias cosas. ¿Es en serio? ¿Dónde estaba? Nos reímos porque Si quieren comprar las tazas. nos acaban de traer un regalo, un souvenir con unas tazas con el calendario maya. Y justamente O sea, esto no. Estaba muy bonito. No, bueno, y Ok. yo me les traigo otra cosa. Cosas ocultistas. Hablando de... Qué vergüenza, ahí la pedradota. Y yo sé que. Ok, bueno. Estatuas, imágenes de los personajes que son objeto de culto, da base legal para eso. Si libros de magia, ocultismo, la Biblia negra, falsas religiones como libros de Mormón o budismo, o cienciología, o masonería o nueva era, como son objetos o libros de esas falsas religiones, también da base legal para eso. Tener amuletos, cosas que utilizas para tu protección o buena suerte, incluso amuletos cristianos, como los que venden a Méndez, ¿sí? Que son así como que mascadas de que si tú lo tienes va a desatar Dios bendición, prosperidad y no sé qué otras cosas. Son amuletos, ¿sí? ¿Sí? Utensilios como cartas del tarot, altares, ouija, incluso música dedicada al enemigo. Música dedicada al enemigo no tiene que ser música satánica, heavy metal o músicas de adoraciones paganas. Sí, hay músicas de esas celtas que son así para tranquilizarte, que son música dedicada a los dioses de la naturaleza, la madre de la naturaleza y cosas por el estilo. Sí. Son objetos que causan perturbación o maldición al tenerlos. Sí. Gente que, por eso es muy importante ser discernido en esto. Gente que va de viaje y trae sus souvenirs, y traen esas cosas. Oye, llega gente, por si tengo que avisarle a un amigo, porque tengo un amigo cristiano y todo eso, que tiene su dragón chino, así que compró y te dice... y forma una parte, un adorno muy importante dentro de su casa. Y tengo que avisarle, obviamente, o mandarle el video. Pero bueno. Sí, pendiente por ahora. Ok, entonces perturbación y posesión, perturbación o maldición es tener esos objetos en tu casa, ¿sí? Posesión es realizar las prácticas ocultistas o solicitar el servicio a quienes realizan. Entonces, yo no hice la brujería, yo nada más fui con la bruja y ella me lo hizo. Lo mismo, chicos, ¿sí? Como dice, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como que le jala la pata. La pata. Sí. Oye, invocación a cualquier otro ente que no sea Dios o Jesucristo, por ejemplo, el orar a los muertos. Ya con eso diste base legal para ello, ¿sí? Adivinación. Lees tus horóscopos. Pero yo no los leo, pero no los creo. Practicas la lectura, la adivinación, ¿sí? Aunque no lo creas. Carta astral, tarot, practicas hechicería, brujería o incluso satanismo. Haces conjuros, encantamientos, o tratas de contratar a alguien que los haga por ti, o eres medium o canalización, o busques a alguien que sea medium o que haga ese trabajo de canalización. Practicas espiritismo como Charlie, los juegos de Charlie, niños, ¿sí? Haciendo eso. Y funciona, chicos. De hecho, sucedió en noticias de los niños de la escuela que estaban practicando Charlie, todos con ataques epilépticos yendo a hospitalizar, ¿sí? La ouija y demás. De hecho, el de la ouija, chicos, ¿conocen la famosa película de El Exorcista? Está basada en un hecho real, ¿sí sabían? Y fue de una persona que cayó en ese estado por practicar o jugar a la ouija. ¿Se imaginan eso? Idolatría también es una práctica que puede llevar a la posesión. Si practicar adoración o veneración a cualquier otro espíritu, practicar rituales o dedicaciones, pactos a
a deidades, ¿sí? También el hacer pactos para riqueza, poder, sanidad con Satanás, deidades, otros espíritus, lo que hace es que abre puertas. No significa que quedes poseído inmediatamente. Tienes puerta abierta para que el enemigo pueda entrar en tu vida y afectarte desde dentro, ¿sí? Esto te da una idea de lo que es cuestión del ocultismo. La siguiente sesión vamos a ver las otras puertas. Esta es la puerta principal, ¿sí?, que abre puertas a demonios en la vida de cualquiera, cristiano o no cristiano. Pero hay otras puertas que también abren puertas a demonios que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Sí? Y vamos a también tratar el tema ¿puede un cristiano estar poseído? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos demonios pueden caberle? No. Vamos a ver qué onda con si pueden estar poseídos. En la cuarta sesión vamos a ver cómo se realiza la liberación, ¿sí? Para luego vamos a ver, chicos, a entrar a ver las formas en las que esas prácticas ocultistas se llevan a cabo en la actualidad con una presentación diferente, para engañarte, para que tú caigas en ellas sin que te des cuenta. O sea, gente practicando brujería, hechicería y demás sin darse cuenta porque vienen en una presentación diferente. Y eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero ahorita quiero terminar con esto y vamos a terminar con una oración, ¿sí? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la sabiduría y el conocimiento que nos ayuda a pelear la guerra espiritual que estamos viviendo hoy en día, Señor, para no ser víctimas del engaño de Satanás, Señor, para que no demos pie ni un solo milímetro, Señor, a Satanás en nuestras vidas, Padre. Te ruego, Señor, que las personas que nos han sintonizado, los que estamos aquí, Señor, que si hay algo que, Señor, han hecho, Señor, o puertas que han abierto en sus vidas que no han cerrado, te ruego, Padre, que tú les ayudes a identificarlas, Señor, y que puedan ellos cerrarlas, Señor. Que por lo pronto que ellos puedan venir a tus pies y pedir perdón por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú los lleves en este proceso de liberación en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.